Canal Historias de la Biblia presenta: este evento tuvo lugar antes de la creación del mundo. Este evento tuvo lugar antes de Génesis 1, en la creación de los hijos de Dios. Génesis capítulo 6 versículos 1 al 4 y el libro de Job cautivan a muchos lectores de la Biblia debido a la misteriosa identidad tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim. En esta historia bíblica del libro de Job, hay un hombre rico llamado Job que reside en un área llamada Uz, con su familia extendida y vastos rebaños. Es irreprochable y recto, siempre se esfuerza por vivir una vida moral y tenía una relación muy disciplinada con Dios. Job pierde todo lo que tiene, el sufrimiento es demasiado para él y se vuelve amargado, ansioso y asustado. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar. Finalmente Dios interviene y tras 36 veces que Job le pide a Dios que hable con él, recibe su deseo. Job capítulo 38 versículos 4 al 7. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dime, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel de medir? ¿Sobre qué fueron hundidas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría? Leemos que cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría, se revela que los seres angélicos, a los que se hace referencia como estrellas de la mañana e hijos de Dios, fueron testigos de la creación de la tierra y celebraron la gloria, el poder y la sabiduría de Dios involucrados en el proceso. Los ángeles caídos rara vez se mencionan en la Biblia, ya que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca han caído de la gracia y se han pasado al lado oscuro. Sin embargo, algunos eligieron hacerlo. Los ángeles caídos no mantuvieron su principio, lo que significa que no siguieron el camino en el que fueron creados. Los ángeles fueron creados para estar en el cielo con Dios, alabándolo y haciendo su voluntad. Ellos, al igual que los humanos, fueron creados para glorificarlo, pero los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. No obstante, estos ángeles dejaron su principio en el cielo y eligieron rechazar el plan de Dios para sus vidas, ejerciendo su libre albedrío. Según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos porque dejaron el cielo. ¿Qué pasó con estos ángeles? Según la Biblia, según Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para ser juzgados. El líder de estos ángeles es Satanás, que se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Conspiró contra Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron perdieron la batalla. ¿Qué sucede después de que los ángeles caídos dejan el cielo? Según Mateo capítulo 25, versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue destinado para una sola persona, aunque Judas y otros sin duda terminarán allí. Al final, Satanás y los ángeles caídos fueron los destinatarios previstos del infierno. El infierno fue creado en el cielo como castigo final para los líderes de la gran rebelión, pero el Señor permite que otros en las naciones también sean juzgados debido a su elección, la voluntad y la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Satanás y los ángeles caídos no escaparán ilesos. Dios exigirá su ira sobre aquellos que se han rebelado contra él. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, aunque caídos de la gracia es un concepto difícil de entender para algunos de nosotros. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Se sabe que los ángeles caídos son un tercio de la hueste angélica que sigue a Satanás en la gran rebelión e intenta derrocar a Dios y su trono para apoderarse del cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos, que ahora estaban en el infierno, y otros que estaban en la tierra, se relacionaron, según Génesis 6. Los ángeles caídos se casaron con humanos y dieron a luz hijos gigantes de mujeres humanas, como se menciona en el capítulo
capítulo 6 de Génesis, versículos 1 al 4. Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas cualesquiera que quisieran. Y el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Podemos deducir por qué Satanás envió a sus ángeles a casarse con mujeres humanas, directa o indirectamente. Satanás intentó engañar la reserva genética de la humanidad con corrupción satánica, plantando algo parecido a un patógeno genético para que la raza humana no fuera apta para llevar la semilla de la mujer, el Mesías prometido en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Sin embargo, surge la pregunta: ¿quiénes eran los hijos de Dios? Tanto el budismo precristiano como la iglesia primitiva sostenían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que tomaron esposas humanas y dieron a luz a gigantes conocidos como los nefilim. Las tres perspectivas principales sobre la identidad de los hijos de Dios son las siguientes. Primero, eran ángeles caídos. Segundo, eran poderosos gobernantes humanos. O tercero, eran descendientes piadosos de Set, que se casaban con descendientes malvados de Caín. La creencia tradicional es que los hijos de Dios eran seres sobrenaturales que tuvieron hijos con mujeres humanas, lo que resultó en los nefilim. Estas son las razones que respaldan esto. Ver el hecho de que la frase hijos de Dios siempre se refiere a los ángeles en el Antiguo Testamento apoya a Job capítulo 1, versículo 6. Otra vez hubo un día en que los hijos de Dios, ángeles, vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás, adversario acusador, también vino entre ellos para presentarse ante el Señor. Job capítulo 38, versículo 7. Cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios, ángeles, gritaron de alegría. En los tres casos, los hijos de Dios se refieren a los seres angélicos, incluyendo a Satanás. El uso de la frase en el libro de Job sugiere que Génesis 6 se refiere a los espíritus ángeles. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 2, contrastan a los hijos de Dios con el hombre, lo que implica que estos son seres no humanos. Génesis capítulo 6, versículo 1, dice que el hombre comenzó a multiplicarse y les nacieron hijas. La palabra hombre en hebreo es el término genérico para la humanidad, como se usa en Génesis capítulo 5, versículos 1 al 2. Los hijos de Dios se contrastan con el hombre, por lo tanto, los hijos de Dios eran distintos al hombre y se casaron con todas las hijas de la humanidad. Como resultado, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. El contexto implica que los nefilim fueron la descendencia resultante de seres espirituales. Génesis capítulo 6, versículo 4 los describe como los nefilim, los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. El texto no explica cómo surgieron los nefilim. Estaban en la tierra en esos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre y les dieron hijos. Simplemente establece que los nefilim fueron resultado de estas uniones. Judas probablemente entiende que Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4 se refiere a la interacción entre seres espirituales y humanos. Judas capítulo 6 habla de ángeles que no permanecieron en su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. A menos que Judas se esté refiriendo a un evento desconocido, parece estar hablando de los ángeles que dejaron el cielo para vivir en la tierra, como se describe en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Estos argumentos respaldan la opinión tradicional de que los hijos de Dios se juntaron con mujeres humanas y dieron a luz a los nefilim. Todo esto puede parecer extraño para los oídos modernos. Lo mismo puede decirse de toda la Biblia. La verdad es más extraña que la ficción, y el mundo que Dios ha creado está lejos de lo que comúnmente creemos. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Es más exacto ver a los hijos de Dios como ángeles, demonios en rebelión contra Dios, o únicamente como hombres poseídos por demonios, y las hijas de los hombres como mujeres humanas.
Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado en oscuridad, con cadenas eternas, para el juicio del gran día. Judas 6 también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 al 20, nos informa que Jesús proclamó su victoria sobre ellos en la cruz, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y una horca. Es un ser antiguo con un poder espiritual real que usa para fines malvados y egoístas. Es particularmente hostil hacia los cristianos y busca su aniquilación. Aquí hay 3 verdades cruciales a tener en cuenta mientras navegamos por esa realidad espiritual. 1. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito y su obra. Sin importar cuán astuto o poderoso se vuelva Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de quien lo creó. 2. Subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. Él no es más fuerte que Dios, pero es más fuerte que tú. Durante milenios, Satanás ha inventado esquemas oscuros y malvados. Es un hábil mentiroso y manipulador con un poder inigualable por cualquier humano mortal. 3. Aunque debemos tener cuidado con Satanás, no debemos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre, lo cual creo que es por diseño. Es una pista sutil de que ni siquiera es una amenaza lo suficientemente grande para Dios como para advertirnos su nombre, sabiendo que su nombre, la derrota de Satanás, fue predicha desde el principio. Podemos ver el final desde el principio en los primeros capítulos de Génesis. Dios declara que la serpiente fue derrotada, incluso después de que condujo con éxito a Adán y Eva al pecado. Esto es lo que Dios tiene que decirle a la serpiente, y vemos esta promesa cumplida en el sacrificio de Jesús. A pesar de haber recibido un golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente cuando se rindió. Su espíritu y esperamos ansiosamente el día en que esta promesa se cumpla por completo. Manténgase preparado para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en los tiempos modernos, con frecuencia estamos cegados a las realidades espirituales y las fuerzas invisibles en acción. Aprendimos sobre ellas en los libros, hablamos de ellas, aunque pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podemos exponernos a un ataque espiritual. La forma más rápida de perder una batalla es no ser conscientes de que estás comprometido en ella. El poder de Jesús es mucho más que palabras en una página y esperanza después de que muramos. Cada día, las batallas espirituales rugen a nuestro alrededor. Si queremos ser guerreros espirituales efectivos, debemos apoyarnos en la oración, afinar nuestros corazones a la presencia real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario, Satanás, es formidable, pero nuestro Dios es supremo. Más aún, la guerra espiritual está ocurriendo en este momento y afecta a todos en el planeta. Es un choque entre 2 reinos, uno dirigido por Dios Todopoderoso, el príncipe de la paz, y el otro dirigido por Satanás, el príncipe del poder de la oscuridad. Somos mucho más que seres humanos visibles en nuestro propio mundo. Los espíritus, tanto buenos como malos, se abren camino entre nosotros. Se mueven de un lugar a otro con la velocidad del rayo y en silencio. Viven en los espacios aéreos que nos rodean. Algunos se preocupan por nuestro bienestar, mientras que otros nos persiguen. Hay 2 reinos, uno para Dios y otro para su gran adversario, Satanás. Uno representa el bien, mientras que el otro representa el mal. Uno representa la luz, mientras que el otro representa la oscuridad. Uno representa las bendiciones y el otro representa las maldiciones. Uno representa la vida, mientras que el otro representa la muerte. Estos 2 reinos antagónicos no pueden coexistir y están en desacuerdo. Cuando comenzó el conflicto espiritual y cuáles fueron las causas fundamentales, después de ser expulsados del tercer cielo, Satanás y sus seguidores se comprometieron entre sí, informaron al reino rebelde que aún existe hoy y seguirá existiendo hasta que sea destruido por el poder supremo de Dios. Pablo nos advirtió que mantengamos nuestro objetivo principal en mente para que podamos enfrentar las artimañas y no volvamos unos contra otros. Enfatizó que nuestro adversario no es carne ni sangre,